les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar delante de su presencia para poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación en estos tiempos difíciles por el cual estamos atravesando la humanidad. Pero gracias a un Dios que nos da la fuerza para poder seguir hacia adelante cada día más. Gracias por su misericordia, por su gran amor para con su pueblo, para con sus hijos. Doy gracias a nuestro Dios por el privilegio que se me ha dado de ser el portador de su palabra en esta preciosa tarde. Y así saludando a todos mis hermanos, a todos mis amigos que se unan a la transmisión para escuchar la palabra de nuestro Dios. Una palabra de esperanza, una esperanza de consuelo para el ser humano, para el pueblo del Señor en estos momentos tan difíciles, que necesitamos de esa palabra para poder seguir hacia adelante cada día más. No sé su situación, no conozco sus problemas en los cuales usted se encuentra en estos momentos, pero de lo que sí estoy seguro, de que estamos pasando tiempos difíciles por medio de esta pandemia, por medio de estas enfermedades que han venido azotando al ser humano, azotando a la humanidad en todo el mundo entero. Así doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos que se están conectando en esta preciosa tarde con cada uno de nosotros. A nuestra hermana Amanda Meléndez, que el Señor la bendiga ahí donde se encuentra. A nuestra hermana Dalila Cuello, que sea nuestro Dios bendiciendo su vida, su familia. Lucía Ramírez, Dios les bendiga. Y sigamos hacia adelante cada día más. Que la gracia de nuestro Dios nos ayude a seguir siempre adelante, sabiendo que Él es quien nos da la fuerza, sabiendo que Él es el que nos da la salida a todos los problemas, a todas las dificultades. Su palabra dice que no hay ningún problema más grande que nuestro Dios, que no hay ninguna dificultad que sea más grande que nuestro Dios. Por lo tanto, sigamos adelante, sigamos confiando en que hay un Dios que nos da la salida para todo problema, para toda dificultad en la cual nos podamos encontrar. Dios bendiga a nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Juanita, Dios le bendiga. Ánimo y sigamos hacia adelante, que esto pronto pasará. La gloria postrera, dice su palabra, será mayor que la primera. Su palabra dice que en medio de la tormenta nuestro Dios está con cada uno de nosotros, que después de una tormenta, dice su palabra, viene la calma para nuestras vidas. Solo hay que seguir esperando, solo hay que seguir confiando en nuestro Dios, que vamos a salir de esta y que lo mejor de Dios está por venir a nuestra vida. Dios les bendiga a todos mis hermanos que se siguen conectando y uniéndose a esta transmisión. Este no es un tiempo de estarlo perdiendo, hermano, quizás viendo cosas que no edifican nuestra vida, sino escuchando la palabra de nuestro Dios, reconociendo que estamos viviendo tiempos difíciles, pasando situaciones difíciles donde solo Dios es nuestro ayudador, donde solo Dios es quien nos puede ayudar a seguir hacia adelante cada día más. Yo sé que en estos momentos hay muchos hermanos de la Iglesia Evangélica y Reformada que se encuentran en momentos difíciles, momentos complicados de salud, pero déjenme decirles que hay un Dios que dice su palabra que sus oídos están prestos al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos, para ayudarlos y seguir hacia adelante cada día más. Que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre, y sea Dios dándoles la fuerza para poder seguir hacia adelante cada día más. Pero es necesario aprender a depender de nuestro Dios. No dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de la fuerza de nuestro Dios, dependemos de la ayuda que Dios nos brinde para poder seguir hacia adelante cada día más. En esta tarde como tema traemos persiste en la oración. Y la lectura la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10 y versículo 46 al 52. Una palabra muy preciosa, donde quizás cada uno de nosotros como pueblo de Dios conocemos de la historia de este personaje. Pero muchas veces no es conocer la historia, es necesario hacer nuestra esa palabra. Muchas veces podemos conocer las tantas historias que hay en la palabra de nuestro Dios, pero lo importante es hacer nuestra
esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. No es suficiente saber la historia, es agarrar esa palabra y hacerla nuestra en nuestros corazones. Saber de que por muy difícil que sean las situaciones, Dios nos ayuda a seguir hacia adelante cada día más. Es con la fuerza de nuestro Dios. Así voy a dejar a nuestro hermano Mauricio que nos cante una alabanza de oración para ir entrando en la presencia de nuestro Dios y adore a Dios con todo su corazón ahí donde se encuentra. Dele alabanza a nuestro Dios. Su palabra dice que si está entre medio de nosotros uno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por sanidad. Entonces alabemos a nuestro Dios con alegría en nuestros corazones. Y si usted está alentado, alábele con alegría, con libertad en su corazón. Agradezca a Dios por el favor en su vida. Amén. Encuentro sanidad. Así es. Encuentro libertad En tu presencia, Señor Jesús. Así es, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, porque para siempre ha sido tu misericordia, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, cada hermano. Bendice cada familia, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, Señor Jesús. Escucha el clamor de tus hijos. Escucha la alabanza, Señor Jesús, y ayúdalos a seguir hacia adelante cada día más. Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Padre, porque tú has sido bueno. Así es. Amamos tu presencia, Señor Jesús. Amamos tu presencia, Padre. Que sea tu palabra, Señor Jesús, llenando cada vacío que pueda haber en nuestros corazones, Padre. Que sea tu palabra enseñándonos a ser diferentes, a ser mejores hijos delante de ti, Señor Jesús. Es tu palabra, Padre, que nos enseña a ser diferentes. Es tu palabra, el manual para saberlos conducir cada día más en el camino de la verdad, Señor Jesús. Por eso te decimos en esta tarde, amamos tu presencia, Señor Jesús, y anhelamos tu presencia día con día, Señor Jesús. Así es. Dios bendiga a mis hermanos en esta preciosa tarde, aquellos que están escuchando tu palabra, aquellos que han puesto sus oídos, Señor Jesús, para escuchar de tu palabra, Señor Jesús. Así también como aquel que no puede escuchar de tu palabra por medio de estas redes, Señor Jesús, que seas tú bendiciendo su familia, que seas tú bendiciendo su vida, su hogar, Señor Jesús, y ayudándolos a seguir hacia adelante cada día más, Padre. Así es, Señor Jesús. Amamos tu presencia y anhelamos tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor Jesús. Gracias te damos porque hasta este momento tú nos has ayudado y los has mantenido siempre firmes delante de tu presencia, Señor Jesús. Que estos momentos difíciles, Señor Jesús, no han sido un obstáculo para poder llevar tu palabra a todo aquel que la necesita, Señor Jesús. Gracias te damos por cada hermano que siempre está, Señor Jesús, atento a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Bendice su vida, bendice su familia, Señor Jesús. Así es, te bendecimos, Padre, en esta tarde, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Enséñalos a esperar en ti, Señor Jesús. Enséñalos día con día a depender de ti, Señor Jesús, no a depender de nuestra fuerza, Señor Jesús. Tu palabra dice que apartados de ti nada podemos hacer, Señor Jesús. Así es, Señor Jesús. Abre las puertas del cielo, Señor Jesús, a llover sobre nuestras vidas, Señor Jesús. Haz llover, Padre, sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor Jesús, de nuestra nación Honduras. Bendice cada familia, Señor Jesús.
Derrama de tu bendición, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Danos fuerzas para poder seguir hacia adelante cada día más, Padre. Te bendecimos en esta preciosa tarde, Señor Jesús. Te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús. Recibe la alabanza de tu pueblo en esta preciosa tarde. Bien, damos gracias a nuestro Dios por esa alabanza, que yo sé que esa alabanza llega hasta los cielos y son escuchadas de parte de nuestro Dios, porque son alabanzas que salen de lo más profundo de nuestros corazones. En esta tarde, como le decía al principio, como tema, persiste en la oración. La lectura la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10 y versículos 46. Como tema, la lectura dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Y yo le decía al principio, una historia que todos nosotros la conocemos. Todo el que ha leído las Escrituras conoce la historia y sabe el procedimiento. Pero muchas veces no es necesario, no es suficiente saberse la historia, sino hacer nuestra esa palabra. Quizás muchas veces los encontramos en momentos difíciles, pero muchas veces no estamos haciendo nuestras las promesas que Dios tiene para su pueblo, las promesas que Dios tiene para sus hijos. Dice en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Sea bendita la palabra de nuestro Dios en esta preciosa tarde, y sea Dios añadiendo bendición cada día más. Versículo 46 dice: entonces salieron a Jericó, y al salir, entonces vinieron a Jericó, dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice su palabra. Un punto muy importante en esta palabra: Jesús había terminado quizás su jornada. Dice su palabra que Jesús predicaba su palabra, predicaba el mensaje de salvación, que Jesús hacía milagros. Y en este momento Jesús, dice su palabra, que iba de salida de Jericó. Jesús había terminado su jornada. No sé cuántos paralíticos, cuántos ciegos, cuántos enfermos había sanado Jesús en aquel momento. Entonces dice que cuando ellos iban saliendo, junto al camino estaba un ciego llamado Bartimeo. Y me pongo a pensar que Bartimeo quizás no estaba en los planes de Jesús para hacer aquel milagro, porque dice su palabra que Jesús ya iba de salida. Pero me llama la atención que lo que provoca aquel milagro en la vida de este varón es el clamor que él tiene para Jesús. Cuando él se da cuenta, dice su palabra, que de quién era, que se trataba, que pasaba por aquel lugar, él se da cuenta que es Jesús. Enseguida dice su palabra que él comienza a clamar a nuestro Dios: Hijo de David, ten misericordia de mí. Me imagino una vida atormentada, una vida discapacitada por toda una vida. O quizás él en algún momento, él podía ver, porque le dice
cuando le pregunta a Jesús qué quiere que te haga, que recobre la vista, le dice. Me imagino que él tuvo un tiempo de su vida que él pudo ver. Por eso le dice que recobre algo que él ya había tenido en su vida, pero que había perdido. Por eso le dice, maestro, que recobre la vista. Pero lo importante y que me llama la atención es la persistencia de este hombre. La palabra nos enseña que la gente que iba delante, él lo mandaba a que se callase. Pero él no hizo caso a las palabras negativas de las personas que lo mandaban a callar. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces el enemigo quiere callar nuestra voz? Y sabe que muchas veces hacemos caso a la voz del enemigo. Y muchas veces cuando usted está clamando por un milagro, cuando usted está clamando por un proyecto a nuestro Dios y alguien se da cuenta de que usted está clamando, le dice: Dios no te va a responder, tú no vas a lograr lo que estás pidiendo. Esas son palabras negativas del enemigo. Palabras que llegaban al ciego Bartimeo, pero dice su palabra que él no se detuvo. ¿Cuántos de mis hermanos, cuántas personas en estos momentos se encuentran postradas en una cama clamando a nuestro Dios? Este hombre llevaba ya mucho tiempo que no podía ver, pero su palabra dice que llegó la oportunidad a su vida. Jesús iba de salida. Dice su palabra que salían de Jericó. Habían llegado a la ciudad de Jericó, pero ellos en ese momento iban de salida, dice su palabra. Pero este varón estaba sentado junto al camino. Y algo que le quiero recalcar en esta tarde, la palabra en Mateo 20:29 nos enseña y nos narra que eran dos personas, que eran dos varones los que estaban en ese lugar. Y Marcos narra la vida de un varón. Leí el comentario y se nos enseña de que Marcos narra solo una persona, pero dice que quizás este varón era el que clamaba mucho más a nuestro Dios. Sabe que en el pueblo del Señor habemos unos que clamamos bastante, hay otros que claman poquito a nuestro Dios. Entonces este varón era el que resaltaba sus gritos. Por eso lo ponen en esta palabra. Él era el que clamaba mucho más a nuestro Dios. La gente le decía: cállate que molestas al maestro, tu bulla nos ofende, tus gritos nos ofenden. Pero él dijo: no me voy a callar. ¿Cuántos de nosotros hoy en día clamamos a nuestro Dios, pero viene la voz del enemigo y dice: calla? ¿Y sabe qué pasa muchas veces, querido hermano? Hacemos caso a la voz del enemigo y dejamos de clamar a nuestro Dios. Este varón miraba la oportunidad que se le presentaba en esos momentos y él dijo en su mente y en su corazón: no voy a desaprovechar la oportunidad de que Dios haga un milagro en mi vida. Por eso él sigue clamando mucho más. Dice su palabra: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él lo mandaban a callar, dice su palabra que él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba mucho más. Y yo me imagino cuando leí esta palabra, si este varón hubiese callado, el maestro no hubiese ponido atención. Pero el maestro dice que enseguida se detiene y lo manda a llamar. Yo me ponía a pensar y meditaba y venía a mi mente las mismas personas que lo mandaban a callar. El maestro los encargaba de que se lo fuesen a traer. Las mismas personas, me imagino yo, que lo mandaban a callar, son los mismos que se encargan de traerlo hacia Jesús. Y eso es lo importante, mi querido hermano, la persistencia en la oración. No dejar de clamar a nuestro Dios.
seguir clamando a nuestro Dios, así como este hombre no dejó de clamar por mucho que lo mandaban a callar. Él nunca cayó. No callemos delante de nuestro Dios. No sé cuánto tiempo usted lleva clamando a nuestro Dios, esperando su milagro, pero va a llegar la oportunidad, va a llegar la respuesta de nuestro Dios, pero es necesario persistir clamando delante de nuestro Dios. Así como este hombre clamaba mucho más, dice su palabra, no le importó aquellas voces negativas, no le importó que lo mandasen a callar. Y yo me ponía a pensar, porque dice sus palabras que sus discípulos eran quienes iban acompañando a Jesús y una gran multitud. Me llama la atención que el pueblo de Dios mandaba a callar a este varón. Algo negativo, palabras negativas del enemigo, palabras negativas que a veces vienen a nuestra vida y nos dicen: Dios no te escucha, Dios no escucha tu oración. Déjame decirte que este hombre clamó a nuestro Dios y Dios escuchó el clamor de él. Desde el momento que Jesús se detiene es porque había escuchado el clamor de este hombre. Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y le dicen las personas: levántate que te llama. Ánimo, ten confianza, le dicen después de haberlo callado. Óigame, fue una alegría, fue momento de alegría para este hombre cuando le dicen: Él te llama, Jesús te está llamando. Él esperaba la oportunidad en ese momento. ¿Cuántos del pueblo de Dios esperan una oportunidad? ¿Cuántos del pueblo de Dios esperan un milagro de parte del Maestro? Pero a veces nos cansamos de clamar a nuestro Dios. Y yo le digo en esta preciosa tarde: persista en la oración. No se canse de clamar a nuestro Dios. No se canse de clamar a nuestro Dios. Desde el momento que el Maestro se detiene, es un momento de alegría para este varón. ¿Sabe por qué le digo que es un momento de alegría? Porque podemos ver en las calles la tristeza de una persona el cual no puede ver. La tristeza de una persona el cual no puede caminar. Pero en ese momento había llegado la oportunidad a su vida de que Dios pudiese hacer un milagro en la vida de él. Pero lo que me llama la atención, que lo que hace que aquel milagro suceda en su vida es la persistencia de su clamor, es la perseverancia de su clamor, es no callar delante de nuestro Dios. No tenemos que callar delante de nuestro Dios. Es necesario seguir orando. Y de un momento a otro Dios va a contestar todas las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo usted lleva postrado en una cama clamando a nuestro Dios? Pero déjeme decir de que tarde o temprano Dios va a contestar a su vida. Dios va a hacer un milagro en su familia. Yo sé que en este momento hay muchos hermanos que se encuentran abatidos por medio de esta enfermedad. Hay hermanos que están sufriendo quizás de fiebre, quizás de dolor en sus huesos, porque es lo que esta enfermedad está causando en el cuerpo del ser humano. Fiebres por las cuales hacen sufrir al ser humano. Pero hay un Dios que en su palabra, que sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Que no importe lo que el enemigo pueda meterte en tu mente y en su corazón. Yo vengo a decirte en esta tarde, es necesario seguir clamando a nuestro Dios. Vemos ejemplos de la palabra de nuestro Dios. Vemos personajes que clamaron a nuestro Dios y nunca dejaron de clamar. Por mucho que llegaban palabras negativas a sus vidas, ellos no dejaron de clamar a nuestro Dios. Es necesario seguir clamando a nuestro Dios. Es necesario seguir esperando lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas.
En el versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, dice su palabra, diciéndole: ten confianza, levántate, que te llama. Óigame, después de haberlo callado, le dicen: ten confianza, el maestro te llama. Hermano, y la palabra nos enseña que el maestro no solo lo llamó para ver qué tenía, sino que lo llama para hacer un milagro en su vida. No lo llama para preguntarle: ¿por qué haces tanta bulla? Sino que le dice: ¿qué quieres que te haga? Levántate, ten ánimo, le dicen, ten confianza, Él te llama. Y sigue más adelante, en el 50 dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me llama la atención que dice que Él, arrojando su capa, se levantó y enseguida fue a Jesús. Y yo meditaba y pensaba: esa capa podría ser un obstáculo para este varón, para levantarse de donde se encontraba sentado junto al camino. Pero dice que enseguida arrojó su capa y se presentó delante de Jesús. La palabra en el mismo capítulo, de Marcos, y versículo 17 al 22, se le presenta a un joven delante de nuestro Dios y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice y le contesta qué es lo que tiene que hacer. Guarda tus mandamientos, guarda mis mandamientos, mis estatutos. Y le dice: maestro, todo esto lo he hecho. Pero le dice: algo te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Su palabra dice que se entristeció y enseguida dice que se fue. Sabe que muchas veces hay obstáculos en nuestra vida que no nos dejan seguir hacia adelante. Fue diferente la actitud de este varón. Arrojó su capa enseguida y se acercó hacia Jesús. Obró diferente a cómo obró este joven rico que nos enseña la palabra. Qué difícil es muchas veces en nuestra vida despojarnos de aquello que nos impide acercarnos al maestro. La capa que este varón ciego tenía pudiese ser un impedimento, pudiese ser un obstáculo. Pero en su palabra él ya había vencido un obstáculo. Los varones que mandaban a callar a aquel hombre era el primer obstáculo que este varón había vencido en su vida. Lo mandan a callar, primer obstáculo en su vida, pero lo vence porque dice su palabra que él clamaba mucho más. Y esa tiene que ser, hermano, la persistencia del pueblo de Dios. Clamar mucho más a nuestro Dios. Esa tiene que ser la actitud del pueblo del Señor. Clamar mucho más. Que por mucho que vengan aquellas palabras negativas a nuestra vida, no tenemos que callar delante de nuestro Dios. En estos momentos ha habido obstáculos para predicar de su palabra, pero nos damos cuenta de que la iglesia no se ha detenido. La iglesia no ha parado de predicar su palabra. Obstáculos que el pueblo de Dios tiene que ir venciendo día con día. Por lo tanto, usted que se encuentra enfermo en esta preciosa tarde, así como este varón clamaba a nuestro Dios, yo le pido y lo invito, sigamos clamando a nuestro Dios por sanidad en nuestras vidas. Que por muy difícil que sean las situaciones,
La última palabra es su palabra, que la tiene nuestro Dios. La última palabra la tiene nuestro Dios. Que por muy difícil que te la hayan presentado los médicos, déjame decirte que la última palabra la tiene nuestro Dios. Sigo leyendo, versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Palabras de Jesús para aquel ciego. ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, si es que lo más difícil lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí fue lo más difícil. Su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice su palabra. El maestro pone el milagro en la boca de Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Le dice. Pone el milagro en la boca de Bartimeo. Imagínese Bartimeo: no, Señor, regálame 100 lempiras. No era lo que este ciego pedía. No era lo que él andaba buscando en la presencia de nuestro Dios. Imagínese un ciego, se le presenta la oportunidad y en vez de pedir sanidad le dice: Señor, regálame 100 lempiras. Hermano, lo que más anhelaba este hombre era poder recobrar su vista. No le dice: regálame dinero. Maestro, que recobre la vista, le dice. Quizás este varón se encontraba en momentos difíciles en su familia, en su hogar, a causa de su discapacidad. Entonces me imagino, porque dice su palabra que era un mendigo. Desde el momento que dice mendigo es porque él en su casa pasaba necesidades económicas. Tenía una discapacidad para ganarse el pan de cada día. Entonces, pero él no le pide monedas a nuestro Dios, sino que le dice: maestro, que recobre la vista. Era lo que este hombre estaba esperando durante mucho tiempo. Entonces vemos y le dice el ciego al maestro que recobre la vista. El 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Fue la fe quien hizo que aquel milagro se hubiese hecho en su vida. Imagínense que al principio leíamos que Jesús iba de salida, Jesús iba de pasada, pero Jesús se detiene para hacer bien a su pueblo. Jesús se detiene para trabajar y hacer un milagro en la vida de este varón. Jesús no pasó de largo, Jesús no pasó de lejos, Jesús no siguió caminando. Jesús se detuvo y le dijo: ven, ¿qué quieres que te haga? Entonces vemos la importancia de seguir perseverando en la oración, de no callar delante de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo usted lleva postrado en una cama clamando a nuestro Dios, esperando sanidad, esperando un milagro en su vida? ¿Cuánto tiempo usted tiene? Pero tarde o temprano Dios va a obrar en su vida. De lo que tenemos que estar seguros es que Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de sus hijos. Pero ¿dónde usted está depositando su confianza? Mi confianza tiene que estar depositada en manos de nuestro Dios. Ahí es donde tiene que estar nuestra confianza, en las manos de nuestro Dios. Y saber que Dios tarde o temprano va a hacer un milagro en nuestra vida. Que tarde o temprano vamos a tocar el corazón de nuestro Dios y Dios va a obrar en nuestras vidas. Semanas atrás se nos ha estado predicando lo importante que es tocar a Jesús.
Y por medio de la alabanza, por medio de nuestras oraciones, nosotros podemos tocar el corazón de nuestro Dios. Así como este hombre clamó y su clamor llegó a oídos de nuestro Dios, y Dios contestó la petición de su corazón. Dios hizo un milagro en su vida. Por eso le dice en el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Fue la persistencia quien hizo que aquel milagro se le hiciera en su vida. La persistencia en el clamor. Si este hombre hubiese callado, el maestro no se hubiese detenido. Pero él persistía clamando a nuestro Dios, hasta que el maestro se detiene y lo manda a llamar. Jesús te llama en esta preciosa tarde y te dice: hijo mío, acércate a mí. Hijo mío, acércate a mi presencia. Pero muchas veces hay obstáculos en nuestra vida que nos impiden acercarnos cada día más a Jesús. Y muchas veces es el pecado. Hermano, la palabra nos enseña que el pecado forma una barrera entre nosotros y Dios. Tenemos que despojarlo de todo aquello que nos asedia, de todo aquello que nos impide acercarnos a Jesús. Este hombre hizo palabra que arrojó su capa y enseguida se presentó delante de Jesús. En una palabra dice que este hombre pegó un salto y de un salto se acercó a Jesús. Por lo tanto, yo te invito en esta preciosa tarde. No es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que seguir esperando en nuestro Dios. Hay que dejar que sea nuestro Dios obrando en nuestras vidas. Hay que aprender a depender de parte de nuestro Dios y no a depender de nuestras fuerzas. No a depender de lo que el médico le diga. Hay que aprender a depender de nuestro Dios. Él es quien tiene la última palabra en nuestras vidas. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero la palabra me enseña en la siguiente parte de este versículo que dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Enseguida este varón recibe lo que por muchos tiempos había estado esperando. Recobra la vista. Lo que por mucho tiempo había estado esperando, enseguida Jesús hace que este varón recobre su vista nuevamente. Pero vemos una actitud de este varón. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dice: vete. Pero la actitud de él fue una actitud diferente. Dice que enseguida recobró la vista y le seguía por el camino. Le seguía glorificando y alabando a nuestro Dios por el favor que él había hecho en su vida. Sabe que muchas veces Dios hace milagros en la vida del ser humano. Pero cuando obtenemos el milagro, lo que hacemos es separarlos de nuestro Dios, separarlos de nuestro Dios, alejarlos de nuestro Dios, alejarlos de nuestro Dios. Pero este varón tomó una actitud diferente. Dice que le seguía por el camino, alabando y glorificando a nuestro Dios, dando alabanza a nuestro Dios, agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos delante de nuestro Dios por lo que Él hace en nuestra vida? Hace un tiempo, hace 2 semanas atrás, nuestra hija Salén estuvo internada en el seguro por 7 días. Y los doctores le dijeron a mi esposa: ¿cómo es posible que esta niña esté viva con estas fiebres, con esta temperatura? ¿Cómo es posible que esté viviendo? ¿Sabe por qué ella vivía? Porque no es lo que el médico diga, es lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. No es lo que el médico dice. Dios tiene la última palabra.
Por lo tanto, sigamos clamando a nuestro Dios, sigamos orando a nuestro Dios. Y si Dios ha hecho milagros en su vida, si Dios lo ha sanado de una enfermedad, que sea la actitud que este hombre tomó en su vida. Jesús le dijo, vete. Pero él no se fue. Dice que le seguía, agradecido por el milagro que Dios había hecho en su vida. Agradecido porque hace mucho tiempo él estaba esperando ese milagro. Hace mucho tiempo él estaba esperando volver a recobrar su vista. ¿Cuánto tiempo usted estuvo postrado en una cama esperando ser sanado de parte de nuestro Dios? Y sabe, muchas veces, y es lo que se vive en la actualidad, en la vida del ser humano. A veces cuando estamos necesitados buscamos de nuestro Dios. Pero cuando lo sentimos que ya tenemos fuerza, cuando lo sentimos con salud, muchas veces le damos la espalda a nuestro Dios. Que no sea esa nuestra actitud, que sea la actitud de Bartimeo. Enseguida le siguió. Por lo tanto, en esta tarde yo le repito, sigamos clamando a nuestro Dios y que sea Dios obrando en su vida. No poner atención a las palabras negativas del enemigo. Por lo tanto, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde y vamos a estar orando. Yo sé que hay muchos hermanos de nuestra congregación que se encuentran enfermos. No sé cuál es su situación, no sé cuál es su enfermedad, pero de lo que sí estoy seguro es que hay un Dios que sus oídos están atentos al clamor de su pueblo y de su palabra. Eso es lo que nos enseña esa palabra. Por lo tanto, agarremos esta palabra para nuestra vida y grabémosla en nuestra mente y en nuestro corazón, de que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Así que clamamos a nuestro Dios por cada uno de mis hermanos que se encuentran postrados en una cama. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea Dios ayudándolos a seguir hacia adelante cada día más. Su palabra dice, si está entre alguno de nosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite y oren para que sea Dios sanándole de toda enfermedad. Por lo tanto, vamos a estar orando por la vida de Wendy Rivera. Wendy Rivera se encuentra en estos momentos atribulada por una enfermedad. Ella mañana irá donde el médico. Por lo tanto, que no sea lo que el médico diga, sino lo que Dios tiene preparado para su vida. Hermano, nosotros somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es más grande que todo problema. Ninguna enfermedad es más grande que nuestro Dios. Su palabra nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Así que ponemos en tus manos, Señor Jesús, la vida de Wendy Rivera. Levántala, Señor Jesús, ahí donde ella se encuentra. Dale fuerzas para que ella pueda seguir hacia adelante cada día más. Que tu gracia, que su misericordia pueda llenar su corazón. Y anímale a seguir hacia adelante cada día más, Señor Jesús. Levántala ahí donde se encuentra, Padre. Pon tu mano poderosa sobre su cuerpo y que sea tú sanando su alma, su corazón y su cuerpo, Señor Jesús. Que sea libre de esa enfermedad. Padre, que la boca de esos médicos salgan palabras positivas para su vida, así como hay palabras positivas en tu palabra para todo aquel que la atiende, para todo aquel que la escucha. Que salgan palabras positivas de estos médicos, Señor Jesús, para la vida de Wendy. Levántala, Señor Jesús. Así es, te bendecimos, Señor Jesús, porque siempre has sido bueno. Te bendecimos porque para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Muévete en cada vida, muévete en cada corazón, muévete en cada cuerpo, Señor Jesús.
Aparta toda fiebre, Señor Jesús, de esos cuerpos. Bendice a los niños de nuestra iglesia. Bendice a los ancianos de nuestra congregación, Señor Jesús. Trae fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna, Señor Jesús. Bendice sus vidas. Bendice su familia, Señor Jesús. Oramos por cada anciano para que seas tú rejuveneciendo todos esos huesos, Señor Jesús, trayendo fuerzas a sus vidas. Trae fuerzas, trae ánimo, Señor Jesús. Tú eres nuestra fortaleza, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Te glorificamos en esta preciosa tarde, Señor Jesús. Bendice cada familia, Señor Jesús. Bendice cada joven de nuestra iglesia, Padre. Anímalos a seguir hacia adelante cada día más. Enséñalos a perseverar ante de tu presencia. Que estos momentos, Señor Jesús, sirva para acercarnos día más hacia ti, Señor Jesús. Fortalece a los jóvenes, Señor Jesús. Aparta toda contaminación. Aparta toda enfermedad de nuestra familia, Señor Jesús. Toda contaminación de este mundo, Señor Jesús, sea apartada de nuestro camino, Señor Jesús. Así es. Recibimos de ti, Señor Jesús. Fortalécenos, Señor Jesús. Gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Es tu palabra que nos enseña a seguir hacia adelante. Es tu palabra que nos anima, Señor Jesús, a seguir hacia adelante cada día más, Señor Jesús. Es tu palabra que nos enseña que para ti no hay nada imposible. Gracias te damos, Señor Jesús, porque has sido bueno. Te bendecimos en esta preciosa tarde. Gracias por cada hermano que estuvo presto para escuchar de tu palabra, Señor Jesús. Que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor Jesús. Así también aquellos que no pudieron escuchar de tu palabra, Señor Jesús. Bendice sus vidas. Ayúdales a seguir hacia adelante cada día más. Bendice su familia hoy, mañana y siempre. Fortalécenos. Que sea con tu fuerza, Señor Jesús, que podamos seguir hacia adelante cada día más. Que podamos reconocer que apartados de ti nada podemos hacer. Es con tus fuerzas, Padre. Gracias te damos en esta preciosa tarde. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Bendice cada familia. Bendice cada hogar, Señor Jesús. Que sea tus fuerzas ayudándolos a ir hacia adelante cada día más. Que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre.